Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tour por mi proyecto. Les voy a estar mostrando no solo cómo desarrollo los bots, que eso ya lo he mostrado en un video anterior. Habíamos visto el pipeline que utilizo para desarrollar una estrategia, sino también cómo luego eso va a un bot productivo para poder realizar operaciones. Acá tengo un pequeño diagrama para que quede un poco más claro. Vemos que tenemos los distintos pasos que había propuesto Kevin Davey para desarrollar una estrategia. Si recuerdan esto, bueno, lo habíamos visto en uno de los videos anteriores. Partimos de una idea donde a nosotros decimos, bueno, la media móvil, el precio cruza por encima, por debajo, no sé qué. Bueno, tenemos una idea de cómo la estrategia podría funcionar. Hacemos un pequeño análisis con poquitos datos para ver que la estrategia tiene sentido, que se está ejecutando como nosotros queremos. Y luego pasamos a hacer un Walk Forward Optimization para optimizar los parámetros de esa estrategia cada cierto periodo de tiempo en la simulación. Una vez que tenemos eso, hacemos el análisis de Monte Carlo para evaluar el riesgo según el drawdown y los retornos a lo largo de múltiples simulaciones con datos sintéticos. Y bueno, en la estrategia, en el framework original de acá de Monte Carlo pasamos a la incubación, en donde ponemos a tradear el bot que recién salido del horno, digamos, en una cuenta paper. Y luego, si ahí le va bien, iría al lip trading con dinero real. Yo acá agregué un pequeño paso antes de eso, que es el análisis de portafolio. ¿Por qué hablamos de portafolio? Bueno, básicamente porque en trading algorítmico lo que se busca es no tener un único bot que hace todas las operaciones y que si al bot le va bien, a nosotros nos va bien, y si al bot le va mal, a nosotros nos va mal también, sino poder diversificar ese riesgo en distintos bots que funcionan de distinta manera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tradeando sobre distintos activos con distintas estrategias, algunas estrategias tendenciales, otras antitendenciales, en distintas temporalidades. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con eso? Básicamente que cuando uno de los bots entre en un periodo de drawdown, que no caiga el portafolio completo, sino que los otros bots puedan solventar ese periodo con sus operaciones y hacer esa curva de equity mucho más suave y no tan pronunciada en cuanto a los profits y a las pérdidas. Entonces, bueno, una vez que tenemos el bot, yo lo que hago es hacer una simulación de todos los bots que yo tengo productivos para saber cómo se comportarían todos juntos, si hay algunos que están correlacionados. Ya vamos a ver cómo funciona el tema de la correlación. Pero bueno, y una vez que tengo eso, ahí recién paso a incubación y a lip trading. ¿Por qué les estoy contando todo esto ahora, en este momento? Básicamente porque estoy intentando pasar un challenge de FTMO. Hago un breve resumen por si no saben cómo funcionan las cuentas de fondeo. Una cuenta, voy a tomar un matecito primero. Una empresa de fondeo es una empresa que básicamente proporciona cuentas de trading fondeadas con X cantidad de dinero, hay de distinto tipo, y para vos acceder a ellas tenés que hacer un examen. Ese examen es pago, entonces vos pagás ese examen, a vos te dan una cuenta demo de trading fondeada, por ejemplo, con $10.000, y tiene algunas reglas para poder pasar ese examen. Una de las reglas más importantes es que el equity nunca puede superar un drawdown del 10%, por ejemplo, y para pasar el examen vos tenés que generar un profit del 10% de la cuenta. Tiene más reglas, por ejemplo, tenés que tener 10 días de trading. Después, en nivel diario, por ejemplo, nunca podés superar un drawdown del 5% en un solo día. Sí, tiene varias condiciones, pero bueno, a modo general, esas son las más importantes. Entonces, la complejidad del challenge de FTMO radica justamente en eso, en lograr un sistema de trading compuesto por múltiples bots, lo suficientemente diversificado para que
el drawdown nunca caiga por debajo del 10% y así no pierda la cuenta, digamos. Ese va a ser el desafío y eso se hace en este punto. O sea, yo puedo construir muchos bots que todos funcionen, todos sean rentables por separado, pero si se me llegan a overlapear, digamos, los distintos periodos de drawdown de cada uno, hay más chance de que supere el 10% de permitido y pierda la cuenta. Así que bueno, es como jugar con la diversificación y con la relación de riesgo-beneficio para que me den los números, digamos, para poder hacer eso. Bueno, y después sí, se va a incubación y a live trading. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por el proyecto para mostrarles cómo manejo todas estas cuestiones. Bueno, acá vemos un notebook de uno de los bots que yo ya tengo, digamos, que tenía desde el broker anterior, que necesitaba saber si cada uno de los bots que ya tenía desarrollados me iba a servir, digamos, para este challenge de FTMO. Tenía 4 bots, de los cuales me terminaron sirviendo 2. Pero bueno, este es uno de ellos. Lo que hago son los pasos que ya hemos visto en videos anteriores. Acá vemos la data, establecemos algunos parámetros para las simulaciones. Estos son todos los grupos de activos que permite FTMO. Yo estoy haciendo una corrida masiva por la mayoría de estos grupos, menos de Forex, porque Forex quiero probarlos aparte, porque siempre me han dado problemas, y por todas estas temporalidades, arrancando desde H1 hasta H6. Entonces bueno, acá tenemos todos los activos que me estoy descargando. Tenemos desde índices, tenemos commodities, tenemos stocks, tenemos criptomonedas. La verdad que está bastante variado. Entonces, por cada uno de estos activos, recuerden, yo me voy a descargar todas estas temporalidades, desde H1 hasta H6, y voy a poner a correr un pequeño análisis preliminar para filtrar simplemente las estrategias que han funcionado durante este último periodo 2023-2024. Las estrategias o los activos con temporalidades, mejor dicho, que funcionaron en ese periodo son las que después pasarán a un Walk Forward Optimization. Bueno, acá en la sección de la estrategia, la verdad que no tiene sentido alargar el video, digamos, para explicar la estrategia. Es una estrategia de reversión a la media que yo tengo acá en otro archivo. Nada, o sea, no quiero demorar el video sobre esto porque no es lo importante. Pero bueno, acá definimos la estrategia que vamos a usar. Hacemos este análisis preliminar. Bueno, estos son los resultados de haber hecho el análisis preliminar durante el periodo 2023-2024 sobre todos los activos y todos los time frames que vimos anteriormente. Y acá solo estamos viendo aquellos activos que en alguna temporalidad tuvieron una relación return drawdown superior a 2. Es decir, si nosotros agarramos el retorno porcentual y lo dividimos por el drawdown, esa relación nos tiene que dar mayor a 2, por lo menos para alguno de los time frames, y si eso pasa, están todas las simulaciones de ese activo en este data frame. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque acá hago un pequeño análisis de robustez, por así decirlo, sobre esa estrategia en ese activo, en donde me fijo el promedio de esta métrica Return Drawdown a lo largo de todas las temporalidades. Es decir, si vemos el caso de acá el maíz, por ejemplo, vemos que es el más grande de todos, tiene una relación Return Drawdown de 2. Y si nosotros nos fijamos en las simulaciones de todas las temporalidades, la relación riesgo drawdown tenemos de casi 3, 2.7, 1.5, 2.4. Digamos, sin importar la temporalidad en la cual se ejecute esta estrategia, para el caso del maíz,
La relación riesgo-drawdown siempre da, o casi siempre menos acá, da cercano a 2, lo cual es muy bueno, indica que es una estrategia robusta sobre ese activo. En cambio, por ejemplo, la segunda más alta es la de Monero, que da una relación riesgo-drawdown de 1,86. Si nosotros nos fijamos en ese activo, son todas estas, tenemos que algunas de las estrategias algunas de las simulaciones dan una relación riesgo return drawdown superior a 2, como por ejemplo esta, 2, 4, pero también hay otras que dan menos, 0,75, 1,4, 0,4. Si bien todas dan positivo, o sea, en ningún caso terminó negativo, acá podemos ver que en time frame de 1 hora tenemos 45 de retorno y 11 de drawdown. Y por ejemplo acá ya es distinto, tenemos que el retorno es menor al drawdown para este caso. Y acá también tenemos un 3% de retorno y un 8% de drawdown. Bueno, al menos son todas positivas. Es simplemente, igual esto es análisis preliminar, o sea, recuerden que acá tenemos solo un año. Me voy a llevar todas estos tickers con todos sus timeframes y voy a ejecutar el Walk Forward Optimization sobre esos casos. Entonces, al hacer esto, vamos a evaluar prácticamente lo mismo que vimos recién, pero para todo el periodo de tiempo completo, o sea, desde que tenemos datos para esa estrategia hasta la fecha actual. Acá tenemos la misma tablita, pero recuerden, esto es sobre parámetros optimizados para la estrategia para mucha más cantidad de tiempo. El anterior era solo por un año y este es para aproximadamente 3 años. Vemos que el maíz ya no funciona muy bien y que los dos mejores son el trigo y Monero. De hecho, Monero, a ver, acá tenemos return drawdown de 2.7, 1.6, 4 y 1.8. Y acá, y 1.2. 11 contra 9, 18 contra 9, 42 contra 10, 30 contra 17. O sea, en todos los casos el retorno siempre fue mayor al drawdown para todas las temporalidades. Eso la verdad que me gusta verlo. Bueno, y el otro positivo, ves que estos ya dieron negativos, ya no me gustaron. Pero el otro que da positivo es el trigo, aunque un poquito peor que este. A ver, acá está. ¿Qué tenemos acá? Bueno, menos 31 de retorno para el caso de H1 y 34 de drawdown. O sea, un garrón. Para el caso de H2 sigue siendo malo. Para el caso de H3 mejora un poquito. Y en H4 ya anda mejor. Y este es H6, anda un poquito peor. O sea, este fue creo el mejor de todos. 1.98. Y bueno, los demás dejan que desear, digamos. Así que bueno, me voy a llevar estos dos y voy a hacer Monte Carlo sobre esos casos para evaluar el riesgo. Acá a mí me gusta ver el percentil 10 para decir, bueno, cuál sería de los peores escenarios posibles. Tenemos que para el trigo el drawdown en el 90% de los casos fue superior al 10%. O sea que, bueno, es un drawdown que puedo asumir. Y para el caso de Monero, en el 90% de los casos fue superior a 15%. O sea que es como que este es el límite que podría esperar. Y acá está el riesgo de ruina, que yo el riesgo de ruina lo seteé en 95 o en 90%. Acá. En 90%. ¿Por qué 90%? Bueno, porque cuando el drawdown llega, o cuando la cartera asume un valor de su 90%, perdería la cuenta de FTMO. Entonces tenemos que acá
con el tema del trigo tendría un 1%, casi 2, si se quiere, por ciento de probabilidades de llegar a ese 90% y un 9% en el caso de Monero. ¿Qué pasa? La idea es decir, bueno, a ver, si yo tengo estos dos activos, cada uno con en el 90% de los casos más del 15% o sea, menos del 15% de drawdown y menos del 10% de drawdown, si los hago tradear juntos a estos dos bots, el portafolio total, ¿qué valor tendría? ¿Llegaría alguna vez a ese valor de 10% de drawdown? Otra pregunta que podría surgir es ¿cuánto tiempo me podría llevar llegar al 10% de profit? Acá tenemos Monte Carlo para el caso del retorno, el anterior al drawdown, este es el retorno. Tenemos que en el 10%, perdón, en el 90% de los casos el retorno fue superior a 8% para el caso del trigo y para el caso de Monero fue superior al 3%. Es un buen número, o sea, he visto peores, así que, o sea, este me gusta, por ejemplo, porque es 8%, más del 8% en el 90% de los casos, y el drawdown, a ver, lo que más me gustaría ver sería que acá diga el doble de lo que dice acá, pero bueno, es muy difícil. Y acá tenemos un gráfico de caja con los percentiles 25, 50 y 75 para el caso del retorno, una comparación entre ambos, y para el caso del el anterior para el caso del drawdown y este para el caso del retorno. Bueno, ahora vamos a intentar responder la pregunta esta que hablábamos de, che, bueno, a ver, ¿cuánto a mí me llevaría generar ese 10% de profit? Estas dos estrategias están correlacionadas entre sí o no. ¿Cuántas chances tengo de que la cartera completa caiga por debajo de un 10%? Así que para responder todas esas preguntas desarrollamos, y digo plural porque hay un chico que está trabajando conmigo que me ayuda a hacer esto, este notebook que se llama Full Portfolio Analysis. Entonces, para este caso voy a dejar únicamente el bot de Mean Reversion, que es el que estamos viendo, que tiene estos dos activos, Monero y el trigo. Entonces vamos a limpiar los outputs, restarteamos el kernel y lo vamos a correr. Vamos a correr directamente un Walk Forward Optimization como correría en la vida real de estos activos, y con las curvas de equity generadas por cada bot vamos a crear una curva de equity resultante para ver cómo se hubiera comportado en la vida real, digamos, operando de manera concurrente entre ellos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Había unos pequeños errores en el código que grabé del video anterior, me di cuenta mientras lo estaba editando, así que regrabé esta partecita simplemente para hacerlo bien. Vamos a ejecutar acá el Walk Forward Optimization a partir de 2023 4.1 hasta 2024 10.22. ¿Por qué estas fechas? Bueno, porque para el caso del trigo antes de estas fechas no tenemos datos de simulación, o sea, tenemos solo un año de data. Y a mí me interesa ver cómo se comportan las dos estrategias cuando operan juntas. Si yo pusiera acá desde 2020, que es donde tengo datos para Monero, no tendría datos para el trigo, entonces al principio sería una sola estrategia operando sola y a cargo de todo el portafolio, digamos. A mí me interesa ver cómo se correlacionan esas dos. Entonces, bueno, ahí ejecutamos, ahí terminó. Nos fijamos acá en las curvas de equity, tenemos el trigo en H4 y Monero en H4. Y bueno, acá ya tenemos nuestras variaciones porcentuales. Esta curva de equity es la curva de equity sintética generada, digamos, a partir de las variaciones de estas dos.
la que nos indica cómo es que funcionaría nuestro portafolio con dos estrategias concurrentes. Vamos a imprimirla y vemos lo siguiente. La curva azul es la curva de equity, en este caso del trigo, que como les dije tiene data a partir de abril de 2023. La roja es la de Monero, que bueno, tiene más data que antes, pero me interesaba solo para este periodo. Total es para el ejemplo, o sea, en la vida real sí me interesaría que tengan más volumen de datos ambas, porque mientras más datos tengamos, más confiabilidad podemos tener en el backtesting, pero para el ejemplo así está bien. Entonces, la pregunta que queríamos responder es cómo sería la curva de equity del portafolio en general con estas dos estrategias operando concurrentemente. Y bueno, esa respuesta vendría a ser la curva verde que la vemos acá. Vemos que en ocasiones, cuando a ambas estrategias les va bien, como por ejemplo es este periodo de acá, las dos curvas suben y la curva verde, al ser la resultante de estas dos curvas, queda por encima de las dos, ¿ok? Eso se da durante todo este periodo y por ejemplo acá se da el caso contrario, que es que las dos curvas, tanto la del trigo como la de Monero, tienen una caída, ¿ok? La curva de equity general termina cayendo por debajo de ambas. Por eso después realizamos un análisis de correlación, porque no queremos justamente que estos casos se den con mucha frecuencia, porque cuando ambas estrategias caen, el portafolio cae de una forma más pronunciada. A ver, voy a explicar de manera rápida, digamos, medio por encima, cómo es que calculamos la curva verde, la de variaciones porcentuales. Tendría que tener otro nombre, la verdad, podría llamarse equity portafolio, algo así. Pero bueno, para calcularla, nosotros lo que hicimos fue, lo razonamos de la siguiente forma. Si para el día 1 tenemos un bot que hace un 1% y tenemos otro bot que hace un 2% de la cuenta, puede decirse que para el día 1 generamos un 3% de la cuenta. Si para el día 2 tenemos un bot que generó un 3% de la cuenta y otro bot que hizo menos 5% de la cuenta, bueno, para ese día tendríamos un menos 2% de la cuenta. Entonces, lo que hicimos fue ir día a día viendo qué porcentaje, o sea, la variación porcentual de cada bot por separado, y aplicando estas variaciones porcentuales a una nueva curva de equity que arranca con, por ejemplo, $10.000. Entonces, de esa manera sumamos todas las variaciones porcentuales y las aplicamos de nuevo para ver cómo resultaría en una nueva curva de equity. Así se calcula la curva verde. Como les digo, si quieren que haga un video de eso, estaría encantado. Pero déjenmelo en los comentarios. Bueno, acá tenemos los drawdowns para cada una de las estrategias. Vemos que para el caso del trigo tuvo un 11% de drawdown en 2023 del 8%. Para el caso de Monero tuvo 9% de drawdown en 2023 6%. Por lo menos no se dieron juntos, eso está bueno. Pero recuerden que este es el drawdown máximo. Pudo haber tenido otra caída que no sea la máxima de todas, pero que igual se complemente con la de la otra estrategia. Y bueno, vemos que las variaciones porcentuales tuvo un drawdown de 14%. Bueno, el hecho de que la curva del portafolio tenga un drawdown del 14% no implica necesariamente que nosotros perdamos esa cuenta, porque el punto es que la cuenta no llegue a un valor de $9.000, ¿ok? En caso de que sea la cuenta de 10.000. Entonces, si la cuenta había ganado un poco y después lo perdió y demás, puede ser que tenga un 14% de drawdown, pero que aún sigamos teniendo la cuenta. Vemos acá que para el caso de nuestra curva del portafolio, el valor mínimo que llega a asumir es de 9.258 y 9.176. Ok. No, nunca llegó a 9.000. Entonces podríamos decir que no perdimos la cuenta. Ahora, vamos a imprimir acá un gráfico en el cual vemos los retornos porcentuales a lo largo de cada mes. Entonces, vemos que los primeros 3 meses en los cuales operaron juntos nuestros bots
llegamos a tener un 7%. O sea, casi que pasamos el challenge en 3 meses. Pero si bien en el mes siguiente estamos en menos 7.1 y menos 8.2. O sea, fueron 2 meses en los cuales perdimos todo el progreso de los primeros 3 meses. Y luego, en 3 meses más, recién llegamos a tener el 10% de la cuenta. Y si se fijan, en 2 meses más hicimos otro 10%. Esto quiere decir que depende mucho en qué momento pongamos a tradear los bots. Va a ser el tiempo que vamos a demorar, porque, por ejemplo, si hubiéramos puesto los bots a operar acá, en noviembre de 2023, en 2 meses ya hubiéramos tenido la cuenta fondeada, o pasado por lo menos la primera parte. Pero como lo pusimos recién acá, demoramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses en hacer la cuenta. Entonces lo que yo haría en este caso para intentar solventar esta situación es seguir trabajando en otros bots para ver cómo entre todos afectan a la curva general del portafolio, para intentar minimizar el periodo de pérdidas, tanto en tiempo como en cantidad de pérdidas, y también maximizar los profits a nivel mensual para intentar conseguir la cuenta más rápido y en menos tiempo, jugando con esta relación entre todos los bots. Y bueno, por último tenemos el tema de las correlaciones. ¿Por qué nos interesa ver las correlaciones entre todos los bots? Básicamente porque este tipo de correlaciones son las que nosotros quisiéramos evitar, porque lo que van a estar haciendo es amplificar tanto las subidas, tanto los profits como los drawdowns. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés una correlación positiva entre dos series temporales cualquiera, ¿eso qué quiere decir? Que cuando sube una curva, la otra curva también sube, y cuando baja una curva, la otra curva también sube. ¿Qué es lo que vimos acá? Nuestra curva de equity total depende de todas las curvas de equity de los bots por separado. Entonces, ¿qué pasaría si dos curvas de equity están correlacionadas? Que cuando caigan, la caída que va a tener la curva verde, la del portafolio total, va a ser más grande que si no estuvieran correlacionados, o que si estuvieran correlacionadas de forma negativa. Una correlación negativa nos dice que cuando una curva sube, la otra curva baja, y cuando una baja, la otra sube. Entonces, nosotros lo que quisiéramos tener acá son correlaciones, no correlaciones, o correlaciones negativas. En este caso tenemos un 20% de correlación positiva, que no es lo mismo que tener un 50, un 60 o un 80. Digamos, hay un margen en el cual esto no nos afecta tanto, nunca va a ser 0,0. Pero si yo acá viera, por ejemplo, un 0,7, yo diría, che, estas dos estrategias no pueden ir juntas, porque en cuanto baje una, baje la otra y me destruye la cuenta, básicamente. Y estas son las correlaciones a nivel mensual, si no me equivoco. También podríamos ver esto a nivel semanal, para ver cómo es la relación. Y bueno, vemos que el comportamiento deja de estar tan emparejado. Pero bueno, son dos formas de verlo. Para algunos casos puede servir más una y para otros otra. Bueno, me doy cuenta de que el video va a terminar siendo muy largo, entonces preferiría dejar el tema de cómo llevar, luego de este análisis, cómo hacer para llevar este bot a incubación. Pero se va a hacer muy largo el video, así que vamos a cortar acá y voy a subir otro explicando esa parte. Si te gustó el video, si te pareció interesante, si sentís que te aportó, déjamelo en los comentarios, dale un like, suscríbete. Podés dejarme cualquier idea que vos quieras que pruebe, si tenés una estrategia que te gustaría probar en algún activo, alguna estrategia que viste por YouTube y decís, che, vi esta estrategia y quisiera saber si funciona. Déjamela en los comentarios, yo la voy a estar viendo y la puedo probar. Así que nada, espero que te haya gustado y en el siguiente video vamos a ver cómo llevar estos dos bots a incubación. Chau, chau.